Hoy os voy a enseñar a transformar algo como esto en algo como esto. ¿Qué pasa, familia? Estamos de vuelta. Hoy os voy a enseñar cómo funciona la iluminación para que vosotros podáis recrear cualquier tipo de iluminación que queráis en vuestro cuarto o en vuestro cortometraje o videoclip o lo que sea, entendiendo realmente cómo funciona la luz. Entender la iluminación te da una capacidad para adecuar esa iluminación al mensaje que tú quieres transmitir. Entonces, este vídeo voy a intentar que no sea el típico vídeo sobre iluminación. Voy a intentar que sea más bien una especie de mini masterclass de cómo funciona la luz para aquellos que no entienden la luz y puedan tener el aspecto que ellos quieran en su cuarto. Entonces, una de las formas que yo tengo de entender la luz es imaginarme que cada fuente lumínica, ¿vale? Ya sea una bombilla, ya sea un panel de luz, ya sea el sol, ya sea lo que sea, funciona en cierta forma como lo hace un flip-flis, ¿vale? Un fluflus, cada uno lo llama de una forma, pero el típico spray de limpiar cristales o de soltar agua o lo que sea, ¿vale? Un spray. O sea, pensad, por ejemplo, que estos tipos de spray muchas veces tienen como una especie de regulador que permiten cambiar el chorro, ¿no? Hay veces que tú puedes tener un chorro directo en el que toda la intensidad del agua que estás expulsando va en la misma dirección, y otras veces puedes girarlo para dispersarlo y que esa intensidad o ese agua, ¿no? Como que se disperse en muchas direcciones. Y claro, ¿qué problema tiene cuando lo difuminas? Pues que la intensidad con la que mojas las cosas disminuye muchísimo, ¿vale? Esa es básicamente la principal pelea que vais a tener siempre con la iluminación. Es decir, tenéis que decidir si queréis esparcir o queréis intensidad en un mismo punto. Vale, lo segundo que tenéis que entender en cuanto a la intensidad se refiere es que si tú coges, por ejemplo, un spray muy difuso, ¿vale? Que te esparce el agua en un montón de direcciones, pero pones la mano, por ejemplo, muy cerca de donde sale el chorro, te siguen mojando igualmente con todo lo que estás expulsando, ¿cierto? Porque estás muy cerca de la fuente. Sin embargo, si tú difuminas mucho el chorro y pones la mano muy lejos de donde estás poniendo el spray, ¿qué ocurre? Que realmente te moja muy poco, porque la mayor parte de todo ese agua que estás expulsando con el spray se pierde en el espacio. Pues bien, lo mismo ocurre con la luz. De hecho, la manera que tenemos nosotros de cambiar ese chorro de luz es con lo que se conocen como modificadores. Es decir, cuando ponemos, por ejemplo, algún tipo de material que cuando la luz pasa a través de él, digamos que todos esos haces de luz se dispersan y empiezan a moverse y se van en todas direcciones, es lo que se conoce como dispersar la luz. Y eso se hace precisamente para llegar a más sitios con una sola fuente de luz, a costa de reducir su intensidad. Bien, lo segundo que hay que entender de la luz es que cuando nosotros queremos iluminar una escena, una de las cosas más importantes no es aquello que iluminamos, sino aquello que no iluminamos. Es decir, lo que da el aspecto realmente a una escena es el aspecto que tiene la sombra. Y aquí es donde viene lo complejo, porque el tipo de sombras que nosotros vamos a obtener no va a depender tanto de la intensidad, que también, en parte, pero sobre todo y especialmente de lo que se conoce como el tamaño aparente de la fuente de luz. Repito, tamaño aparente de la fuente de luz. Cuando la luz parece muy pequeña, las sombras, digamos que son muy definidas, ¿vale? Por ejemplo, el tipo de sombra que suele dar el sol en un día despejado en el suelo. Si tú ves tu sombra en el suelo, puedes distinguir perfectamente tu silueta. Y muchos preguntaréis, coño, ¿cómo es posible esto si el sol es una fuente de luz enorme? Bueno, pues porque desde nuestra perspectiva, el sol realmente es un puntito lumínico en el cielo. Es decir, aparentemente es muy pequeño. Y lo contrario, ¿qué produce? ¿Qué pasa cuando una fuente de luz es muy grande desde el punto de vista en el que nosotros estamos viéndola? Pues que las sombras se hacen mucho más suaves, ¿sabes? Se difuminan por completo. Hasta el punto de que, por ejemplo, en un día nublado, que la luz del sol pasa a través de las nubes y se extiende por todo el cielo, la luz viene de tantas direcciones que literalmente no tenemos sombra. Entonces, esto es la segunda cosa que tenéis que tener en cuenta. El tamaño aparente de la fuente de luz modifica la sombra. Y lo último que tenéis que tener en cuenta, teniendo las dos primeras, es que una de las cosas más importantes para decidir dónde cae la sombra en nuestra imagen es la posición de la fuente de luz. Dependiendo de dónde pongamos los focos, las sombras van a ir al lado opuesto, ¿vale? Si yo tengo la luz aquí, mi sombra está aquí. Esto es de cajón, ¿vale? Esta es, digamos, la mayor introducción que os puedo dar a los fundamentos de la iluminación sin entrar en temas muy técnicos, ¿vale? Para que entendáis el tipo de problema al que nos vamos a enfrentar. Vamos a tener que estar como compensando, como creando un equilibrio entre lo que queremos entre las dos cosas. Pues vamos a ver cómo afecta esto a un rostro. Hemos visto que tenemos que tener en cuenta tres cosas: intensidad, el tipo de sombra que queremos obtener y la dirección de esa sombra, ¿no? La posición de la luz. Pues bien, vamos a jugar con eso. Ahora mismo yo tengo, por ejemplo, un problema claramente que es problema de intensidad. Entonces tengo dos opciones cuando tengo un problema de intensidad. O bien aumento la intensidad de la luz en el caso de que pueda. Yo, por ejemplo, en el foco que tengo aquí delante, puedo aumentar o reducir la intensidad porque me lo permite. Es una luz medianamente semiprofesional. O sea, no es de lo mejor que hay en el mundo, pero permite hacer cosas, ¿vale? Pero si tenemos, por ejemplo, una bombilla, no podemos aumentar o reducir su intensidad.
La única forma de hacerlo es cambiando la distancia a la que está de aquello que nosotros estamos iluminando. O sea, recordad, si nos acercamos al chorro de agua, nos mojamos más. Si nos alejamos y el chorro es disperso, pues obviamente la mayor parte del agua se pierde en el aire. Entonces, en este caso, la solución es acercar la fuente de luz a la cara, ¿vale? Entonces, fijaos lo que ocurre con la intensidad. Si la misma fuente de luz la acerco simplemente a la cara, obviamente la intensidad aumenta, ¿vale? Esta es la solución más básica cuando nosotros necesitamos más intensidad, acercar la fuente de luz a aquello que estamos iluminando. ¿Qué problema tiene esto? Pues que obviamente cuando nosotros acercamos la luz a algo, aparentemente parece más grande. Entonces cambian también las sombras. Y ahí está lo complicado. Entonces, fijaos, ¿qué ocurre cuando cambiamos la sombra? Yo ahora mismo tengo una fuente de luz súper pequeñita, ¿vale? De hecho, voy a moverla un poquito para que veáis el efecto que tiene. ¿Vale? Fijaos lo que ocurre con la sombra. Sobre todo la sombra de la nariz. ¿Vale? Esta es la sombra que nos da, por ejemplo, el sol en un día despejado. Son sombras muy definida. O sea, podemos ver perfectamente la silueta de aquello que está iluminando. Sin embargo, si yo cojo la luz, por ejemplo, y aumento su tamaño, fijaos lo que pasa con la sombra. ¿Veis? Ahora está mucho más suave. Mirad el tamaño que tiene con respecto a la cara. Fijaos lo que ocurre si cuadruplico, por ejemplo, el tamaño. ¿Veis el tipo de iluminación que obtenemos? Mucho más suavita. De hecho, o sea, la sombra de la nariz prácticamente no se aprecia. Y es la misma intensidad y exactamente la misma posición de la luz. Simplemente he cambiado el tamaño aparente con respecto al sujeto. El tamaño que tiene esa luz modifica por completo la sombra y es lo que más afecta a la sombra. ¿Cómo podemos nosotros modificar el tamaño de la luz en el mundo real? Bueno, la forma más barata, aunque no es muy controlable, es rebotando la luz en alguna parte de la habitación. Por ejemplo, en el techo o en una pared. Es una cosa de las que más he usado en mis primeros vídeos. Cuando no tenía dinero, por ejemplo, para comprarme modificadores de luz o lo que sea y simplemente tenía una bombilla de estas tochas, pues lo que hacía era apuntar la bombilla a la pared para que la zona de la pared que ilumina esa bombilla se convierta en la fuente de luz. ¿Vale? Es decir, pasamos de una bombilla muy pequeñita y el dibujo de la luz que hay en la pared es mi fuente de luz principal. Esa es una de las maneras más baratas de aumentar el tamaño aparente de la fuente de luz. La segunda, obviamente, es utilizando modificadores. Softbox, Octavox, los paraguas típicos que se usan sobre todo con fotografía. Pues básicamente esos son modificadores de luz que lo que buscan no es difuminar la luz, sino aumentar el tamaño aparente de la luz. Luego, una de las cosas que nosotros podemos usar, que es una de las que yo recomendé en uno de los vídeos más antiguos que hay en el canal sobre fotografía de estudio en casa, es precisamente utilizar cortinas, ¿vale? Si os pegáis, por ejemplo, a una ventana, pero tenéis las cortinas abiertas, por mucho que estéis al lado de una ventana y parezca que la luz entra por toda la ventana, la luz no entra por la ventana. Las ventanas son transparentes. O sea, vosotros simplemente estáis exponiéndoos a la luz directa del sol. Y la luz directa del sol, ¿cómo es? Dura. O sea, genera sombras definidas. Pero si queréis sombras suaves, lo que tenéis que hacer es correr las cortinas de la ventana. Vais a perder un poco de intensidad, pero lo que va a ocurrir con esa cortina es que, como es un material translúcido, la luz del sol rebota dentro de la cortina, se extiende por toda la cortina y toda la cortina se convierte en la fuente de luz. Entonces pasáis de tener una fuente de luz pequeñita como el sol en el cielo a tener un panel de luz enorme justo delante de vuestra cara. ¿Vale? Y ese tipo de cosas, ese tipo de técnica os va a dar la luz que estáis viendo, por ejemplo, ahora mismo en pantalla. Obviamente, la manera de modificar la dirección de esa luz no puede modificar la dirección de la fuente de luz, porque la ventana no la puedes mover de sitio. Lo que tienes que hacer es girar tú con respecto a la ventana, ¿vale? Para que te venga de un lateral o te venga de frente, si quieres grabar con la cámara aquí, o ya, eso ya dependerá de lo que queráis conseguir, ¿vale? Ahora, obviamente, si queréis controlar al máximo las cosas, ahí es cuando os tenéis que meter en el mundo de los modificadores de luz. ¿Qué modificador de luz tenéis que comprar o tenéis que usar? Pues eso va a depender, obviamente, del tipo de sombra que queráis. Un modificador de luz que mida 4 metros te va a dar exactamente la misma sombra que un modificador que mida 40 centímetros si el primero lo pone muy lejos. Y obviamente si tiene la intensidad suficiente para que te llegue la luz desde esa distancia, ¿vale? De hecho, lo voy a demostrar. Esta de aquí es mi fuente de luz, ¿vale? Está a una distancia concreta con respecto a mi cara. Fijaos lo que ocurre si yo separo y aumento la fuente de luz al mismo tiempo, ¿vale? Fijaos que la fuente de luz con respecto a antes tiene como 4 o 5 veces más tamaño. Lo que pasa es que también tiene como 4 o 5 veces más distancia. ¿Qué ha ocurrido? Pues que obviamente he perdido mucha intensidad porque ahora estoy más lejos del chorro, pero el tipo de sombra es exactamente el mismo. De hecho, si yo cojo esta fuente de luz y aumento su intensidad, en el caso de que pudiese ser en el mundo real, fijaos que el aspecto es prácticamente el mismo de antes. Es decir, es el tamaño aparente de la fuente de luz con respecto al sujeto lo que modifica el tipo de sombra. Pues bien, entendiendo
el problema de la intensidad con respecto a la distancia y que el tamaño modifica la sombra, lo único que nos queda por comprender es cómo trabajar la posición para saber dónde queremos la sombra. Bueno, pues esto va a depender no solamente de vuestras facciones del rostro, ¿vale? Sino va a depender también de la posición de la cámara con la que vosotros estáis grabando. Me explico. Conforme yo voy moviendo la fuente de luz, obviamente esto va a dar aspectos distintos a mi cara. Pero no a todo el mundo le va a sentar bien la misma iluminación. Es decir, dependiendo de lo marcado que tengas ciertos rasgos, hay iluminaciones que van a favorecerte y otras que van a sentarte como el culo. Generalmente, las que sientan mal a todos son las que vienen de abajo, ¿vale? Que este es uno de los mayores problemas que veo en mucha gente que se compra set de iluminación, que se ponen las fuentes de luz a la altura de la cara o incluso un poquito por debajo. O, por ejemplo, gente a la que le llega mucha luz de los propios monitores, que tienen generalmente muy bajo. Y fijaos lo que ocurre con la iluminación que viene de abajo. Es la iluminación que se suele utilizar en las películas de terror, porque es muy antinatural, muy extraña, son muy incómodas de ver. Entonces, este es el principal problema que tenéis que evitar al iluminaros en vuestra casa, que la luz venga de abajo, siempre de la, digamos, de vuestra línea de visión un poquito por encima. Ahora, ¿a qué lado de la cara? Pues esto va a depender del rollo que queráis tener. Esta iluminación que tengo aquí se suele usar mucho en estudio, lo que se conoce como iluminación de mariposa, porque si os fijáis, la sombra que se forma justo debajo de la nariz tiene forma de mariposa, ¿vale? Es una de las más típicas que se suele usar en estudio y de hecho es la que utilicé yo en el vídeo de cómo aprender cualquier cosa explicada con Call of Duty, ¿vale? Es una iluminación completamente frontal y que viene también de la misma dirección de la cámara. Es decir, tenéis que poner la luz como un poquito por encima de vuestra cámara y viniendo desde arriba. Mientras más suave, mucho mejor, ¿vale? Luego, dependiendo de las facciones que vosotros tengáis, os va a venir mejor un lado u otro. La gente que tiene la cara como muy alargada, muy fina como yo, por ejemplo, pues hay que tener un poco de cuidado, especialmente yo, por ejemplo, que tengo los pómulos bastante marcados, porque si me llevo la luz como muy al lateral, toda esta zona de aquí como que se me marca muchísimo, me da como aspecto de vampiro, ¿no? Entonces tengo que tener cuidado con eso. La gente que tiene la cara más redondita, pues digamos que da más juego, o sea, porque es más fácil iluminarla, pero dependiendo de lo redonda que tenga la cara, hay que tener cuidado en qué lado ponen la luz con respecto a la cámara. Me explico. Aquí es donde entra, por ejemplo, la típica iluminación que suele llamarse la iluminación Rembrandt, que es la que se suele ver en los cuadros, sobre todo, y que busca, digamos, este triangulito en el pómulo, ¿vale? Este triángulo de luz que cae aquí. Aquí no sé muy bien porque obviamente el modelo 3D como que está sin párpado y no genera la sombra debajo del ojo, ¿no? Se ve un poco raro, pero generalmente nosotros tenemos una sombrita aquí y aquí se forma un triángulo en el pómulo. Dependiendo de cuál sea vuestro lado bueno, pues iluminar uno u otro, siempre que podáis. Yo en mi caso pues tengo que joderme porque la verdad que el único sitio donde puedo poner la cámara en mi casa es este de aquí y precisamente vosotros me estáis viendo por mi perfil malo. Así que si os gusta de este perfil, imaginaos desde el otro. ¿Qué pasa si yo muevo la cámara un poquito de perfil? Es decir, como me estáis viendo vosotros ahora mismo. Pues bueno, aquí viene uno de los tips más importantes, porque dependiendo de hacia dónde caiga la sombra, os va a dar un aspecto mucho más dramático o un aspecto mucho más dulce. Esto que estáis viendo ahora mismo es lo que se conoce como iluminación estrecha. Es decir, yo estoy grabando la cara desde el lado de la sombra, ¿vale? Fijaos, la luz está en la derecha y la sombra está cayendo a la izquierda. Y yo estoy grabando desde el lado en el que cae la sombra. Pero si cambio la fuente de luz y hago que la sombra caiga al otro lado, aunque sigo teniendo volumen y sigo teniendo sombra y sigo teniendo ese contraste, ¿no? Que a lo mejor que es lo que estamos buscando precisamente cuando iluminamos a alguien, estoy viendo la cara desde el lado de la luz. Y esto es lo que se conoce como iluminación estrecha. Esta iluminación es mucho más dulce que la otra. La iluminación estrecha es la que se suele utilizar sobre todo en películas de acción o, bueno, cuando queremos darle un rollo más dramático, ¿no? Muchos videoclips se utiliza. Es como una iluminación, entre comillas, muy cinematográfica, que bueno, está mal dicho que sea cinematográfica porque todas las iluminaciones pueden ser cinematográficas, pero lo que generalmente se considera cinematográfico en el mundo de YouTube suele ser ese tipo de iluminaciones, ¿vale? Que de hecho es la que yo utilizo. ¿Qué pasa? Que si tú utilizas esta iluminación con una persona que tiene la cara muy redonda, pues va a parecer un globo. O sea, esta es una iluminación que engorda, que ensancha mucho la cara, ¿vale? Entonces, para personas que tengan la cara muy ancha, pues yo no la recomiendo. Personas que tengan la cara más finita como yo, pues puedes jugar un poco más. Ya con eso, creo que tenéis un montón de tips para por lo menos para decidir dónde poner vuestra fuente de luz cuando queráis iluminar. ¿Que queréis las sombras más suaves? Pues sabéis que tenéis que aumentar el tamaño aparente de la luz. Algo que podría ser, por ejemplo, acercando la fuente de luz o comprando, por ejemplo, un modificador de luz, un octavox o un paraguas más grande. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver cómo yo he trabajado todos estos principios para iluminar mi habitación y obtener distintos tipos de espacio, simplemente cambiando la luz. Pues bien, aquí tenéis la representación en 3D de mi propia habitación, ¿vale? Un día en el que he quitado las cortinas y está entrando literalmente la luz del sol solamente por la ventana. ¿Qué ocurre con esto? Pues que es totalmente incontrolable. Y si yo grabase en una condición como esta,
Seguramente a muchos de vosotros os ha pasado que empezáis a grabar un día en el que está entrando la luz y de repente se pone nublado o pasa una nube o lo que sea y toda la iluminación del vídeo está cambiando constantemente. Esto es un puto coñazo, ¿vale? Entonces esto es una de las cosas por las que yo no os recomiendo grabar con la luz natural del sol. A no ser que puedas hacer un vídeo corto, puedas controlarlo o sea un día despejado en el que sepas que digamos que la intensidad del sol va a ser constante durante un par de horas, ¿vale? Es decir, esto no es lo más óptimo para grabar. Entonces, lo primero que hay que hacer que sería correr las cortinas, ¿vale? Y fijaos, por ejemplo, la diferencia que hay en el aspecto simplemente de la imagen. Obviamente, como podéis observar, se pierde intensidad, ¿vale? Entonces, esto es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Ahora, esto si queréis grabar, por ejemplo, con luz natural. Lo que yo os recomiendo realmente es que aprendáis un poquito a iluminar, que instaléis un par de cositas en la habitación para que vosotros podáis controlar las fuentes de luz que hay en la habitación. Entonces, yo generalmente lo que hago es correr las persianas para tener la habitación prácticamente en penumbra, o sea, todo totalmente oscura. Y que las únicas luces que me afecten a la imagen sean las que yo estoy controlando al 100%. Entonces, en este caso, por ejemplo, si apago el sol, ¿vale? Pues la única luz que viene en la imagen son la que viene de los monitores, que es con la que hay que tener muchas veces cuidado. ¿Qué podríamos hacer? Elevar un poquito los monitores para que esas luces no vengan desde abajo y no nos afecten, por ejemplo, a todo lo que sería pues, la parte de abajo de la papada, que nos dé un aspecto un poco tétrico, ¿vale? Segundo paso, decidir la fuente de iluminación principal, es decir, la que va a iluminar nuestra cara. Vale, os voy a dejar todo lo que son accesorios y todo esto en la descripción para que podáis buscar alguna cosa por Amazon que pueda funcionar. Fijaos lo que ocurre cuando lo enciendo. ¿Qué puedo hacer yo con mi luz principal? Bueno, pues lo que hemos dicho. Obviamente decidir la intensidad para que ilumine bien mi cara. Segundo, decidir el tipo de sombra que quiero. Si quiero una sombra suave o una sombra dura. Y sobre todo decidir dónde quiero que caigan las sombras, ¿vale? Fijaos que en este caso, mientras más a mi derecha ponga la luz, como que me va a dar más ese aspecto cinematográfico que hemos dicho antes, ¿vale? Va a darme la sombra en el pómulo y tal. Pero si me llevo la luz, por ejemplo, al otro lado de la cámara, pues voy a tener una luz como mucho más, más inocente, ¿no? De hecho, algo que podría hacer, por ejemplo, aquí, para acentuar mucho más esto, es llevarme la luz incluso a la parte de atrás, ¿vale? Para tener algo como esto, por ejemplo. Es decir, me caería la sombra como en la parte frontal de la cara y me daría otro aspecto distinto. Especialmente si giro la cara hacia vosotros. Giro la cabeza porque tengo más pensado estar hablando a cámara que estar pendiente del monitor, pues a lo mejor sí que tiene más sentido que esta fuente de luz, en lugar de estar aquí o incluso aquí, estuviese más en la parte incluso de atrás. Porque me va a estar, o sea, porque cuando yo me gire, me va a estar iluminando desde aquí, ¿vale? Y fijaos que el aspecto es mucho más dulce, no es tan dramático como la otra. De hecho, fijaos, si pongo la luz donde estaba antes, mirad ese aspecto tan dramático que obtenemos de repente. Y es exactamente la misma fuente de luz, la misma intensidad, simplemente cambio la posición, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Que hasta ahora solamente hemos hablado de la luz principal y de cómo iluminar el rostro. ¿Cómo conseguimos, por ejemplo, obtener distintos ambientes? Pues obviamente cambiando la iluminación que vamos a tener en el fondo. Yo os recomiendo, no hace falta que os gastéis mucho dinero, pero que os compréis bombillas que cambien de color. Yo sé que hay soluciones mucho más profesionales y mucho más, digamos, precisas en cuanto a color se refiere, ¿vale? Lo que pasa es que esto es algo que explicaré en un vídeo futuro. Hay ciertos trucos de postproducción que nos permiten tener una iluminación un poquito mierdosa y convertirla en una imagen bastante decente, ¿vale? Pero eso vendrá en un futuro vídeo. Personalmente lo que hice fue comprar una especie de bombillas RGB, ¿vale? Que tienen forma de foco, es decir, que no son las típicas bombillas redondas. Porque las bombillas redondas el problema que tienen es que esparcen la luz en todas direcciones. Y yo lo que quería precisamente era controlar la luz. Entonces compré unas bombillas que de hecho las podéis ver aquí arriba, que son 3 focos que me permiten dirigir la luz a distintas partes de la casa, ¿vale? Entonces, si yo la enciendo, fijaos lo que pasa, ¿vale? Son 3 bombillas, básicamente, lo que hacen es iluminar el fondo. De hecho, esta luz que vosotros estáis viendo es lo que ocurre si yo apago este fondo y enciendo esto, ¿vale? Es decir, lo que estáis viendo en pantalla es lo que estáis viendo ahora mismo en el render. Es exactamente la misma iluminación. Ahora, ¿qué ventaja tiene, por ejemplo, tener bombilla RGB? Pues que simplemente, usando el mando este, yo puedo cambiar el color de las luces de fondo. Y me hace caso, porque siempre hay una bombilla que no quiere hacer ahora, ¿vale? O puedo poner rojo, lo que sea, ¿vale? Y si os fijáis, como estas bombillas están orientadas solamente a la pared, a mí no me están iluminando. Entonces a mí prácticamente no me contamina el color de esta luz. A mí solamente me está iluminando esta luz de aquí, ¿vale? Entonces yo compré estas luces precisamente para dar ambientación a la habitación. Que sí, para eso también. Para eso también. Ay, madre mía, es que soy más guarro. Ahora, ¿qué ocurre? Que este ambiente a mí, por ejemplo, me resulta un poco soso porque no me genera mucha profundidad, ¿vale? Sin embargo, si yo apago estas luces y enciendo estas de aquí,
pues puedo generar otro ambiente muy distinto, ¿vale? Esto es simplemente una tira de luz LEDs, además de las de mierda, o sea, las típicas de Amazon que costarán, no sé si me habrá costado 10 euros o lo que sea. Las pegué alrededor del cuadro, entonces lo mismo de antes, puedo tener distintos ambientes, ¿vale? Más azul, pues más un blanco azulado, incluso puedo cambiar el RGB, ¿vale? Y lo que hago es encender también las luces del resto de la casa para que reboten un poco y den un poquito de... O sea, que reduzcan un poco el contraste, ¿vale? Si os fijáis aquí ahora mismo, pues tenemos esa luz de fondo blanca y tal, pero tenemos mucho contraste, entonces ese contraste como que no transmite esa claridad que yo estoy buscando. Entonces, ¿qué es lo que hago? Enciendo las luces, ¿vale? Le doy un poquito de ambiente, reduzco el contraste y obtengo ese aspecto que, aunque sigue teniendo volumen en mi cara y tal, no es tan contrastado, o sea, no es tan dramático. ¿Vale? Y fijaos que simplemente, pues eso, sabiendo tocar 4 gilipolleces y entendiendo un poquito los fundamentos de la iluminación, podéis obtener espacios y aspectos completamente distintos. En resumen, lo que tenéis que entender es cómo jugar y cómo compensar la manera en la que la luz pierde y gana intensidad, ¿vale? Es una de las cosas más difíciles, que hace falta un poquito de práctica, pero se puede llegar a ello si entendéis la primera parte del vídeo. Y una vez tenéis eso en cuenta, simplemente dónde queréis la luz y cómo queréis la sombra, ¿vale? Dependiendo de cómo queráis la sombra, pues sabéis que tenéis que aumentar o reducir el tamaño de la fuente de luz, ya sea acercándola hacia vosotros o a los que estáis iluminando, o haciendo la fuente más grande con un adaptador de luz pues más grande, ¿vale? Teniendo eso en cuenta, el resto es simplemente tomar decisiones en función de vuestros rasgos, de lo que queréis transmitir, del rollo que queréis tener en vuestro canal, de la temática de lo que estáis hablando, porque no es lo mismo una persona que está hablando sobre gaming que un canal sobre tartas y postres, por ejemplo, ¿vale? La segunda va a querer una iluminación mucho más dulce y la primera, por lo mejor, una iluminación mucho más dramática, más neón, ¿vale? Como por ejemplo esto del fondo y ese tipo de cosas. Espero que no haya sido muy complejo, que podáis sacarle partido a este vídeo, y si tenéis dudas, ya sabéis, dejadme en los comentarios y bueno, pues hago otro vídeo sobre el tema, o saltamos directamente a esos truquitos de postproducción que vendrán en un futuro, ¿vale? Para que podáis sacarle todavía más partido a la iluminación de vuestro cuarto. Nice. Pues nos vemos en el próximo vídeo, chavales.